Bueno, gracias, ustedes ya me conocen. Estos primeros días hemos estado aquí. Mi señora se llama Dori, ella se va a presentar. Dora. Bueno, mi nombre es Dora, me dicen Dori y prohibido decirme de usted, ¿cierto? Creo que Raúl va a bajar puntos a todos aquellos alumnos de segundo y tercer año que me traten de usted. Así que queda claro, ¿verdad? Bueno, es un privilegio estar con ustedes. El año pasado me quedé un poquito con las ganas. Este año Dios quiso que acompañe a Raúl. Y bueno, en estos primeros días estoy así como un poquito afectada por la altura, pero tengo muchas expectativas de poder integrarme mucho más en las próximas semanas. Así que bueno, les deseo lo mejor en este semestre, sí, que sigan preparándose con las mismas ganas, el mismo entusiasmo para estar equipados, para ser creyentes sólidos y fieles siervos de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Muy bien, gracias. ¿Sigo? Bien. Bueno, déjenme acomodarme un poquito. Así. Espero que no se me caiga nada. Bueno, voy a tomar el tiempo porque me han dicho de un tiempo específico. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por invitarme realmente a las autoridades del Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Les agradezco mucho poder estar acá una vez más. Es la tercera vez, la cuarta en realidad, la tercera vez que estoy dando clases. Vine otra vez para la conferencia misionera y ha sido un gusto. Tengo gratos recuerdos de este salón y los salones de clases. Así que gracias a Roy y en la dirección de Palabra de Vida, a Joel en la dirección del Departamento de Estudios, gracias por permitirme compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Oyen bien? ¿Se oye bien? A mí me retumba un poquito, pero dije, yo le echo la culpa al avión y al largo viaje, pero también mis oídos son un poco viejitos, ¿sí? Ya tienen 62 años los pobres. Muy bien, en esta mañana, según el texto que me han dado para compartir, voy a compartir con ustedes un texto en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una lectura y vamos a hacer una aplicación de estas enseñanzas actualizada a nuestras vidas hoy. Es un gran desafío el que escribe el apóstol Pablo. Fue un gran hombre de Dios, un erudito en las Escrituras, un gran escritor, pero un gran misionero. ¿Cómo viajaba el apóstol Pablo? Y sin muchas atenciones como hoy tenemos nosotros aquí. Muchas gracias por las atenciones del hospedaje. Pablo era un poco más joven, pero cómo viajaba y cómo se las aguantaba, cómo sufría las situaciones para servir al Señor. Cuánto que viajó. Desde Hechos 13, nosotros tenemos allí el primer viaje misionero que él hizo. Hechos 13 y 14. Hechos 15, él sube a Jerusalén para dilucidar unos asuntos en cuanto a cuánto los gentiles debían guardar la ley de Moisés, los gentiles convertidos. En Hechos 16, él comienza su segundo viaje misionero. Quiere ir hacia Asia, pero el Espíritu de Dios le dice no todavía, se lo impide. Gira para otro lado, un varón macedonio dice, pasa y ayúdanos. Entrando a Macedonia, entran a la primera ciudad que encuentran allí, Colosas, una colonia romana. Los romanos ponían en ciertos lugares estratégicos pequeñas Romas, pequeñas colonias romanas, con derechos romanos muy importantes para que la gente fuera a habitar a esos lugares. La primera entrando a Macedonia era... dije Colosas, me equivoqué, ¿verdad? Levanten la mano, me equivoqué. Filipos. La primera entrando en Macedonia es Filipos. ¿Cómo estoy? Ya 3 días de clase, ya estoy cansado, ya digo una palabra por otra. Bueno, entrando a Macedonia, la primera, Filipos. No encontraron sinagoga. Para que hubiese sinagoga debía haber 10 familias judías, 10 judíos, no las había. Fueron a un río a orar, encontraron a Lidia y otras mujeres
le hablaron de Cristo y allí ellas se convirtieron, se bautizaron, su familia, y ahí empezó a crecer la iglesia de los filipenses. Y fue un muy buen grupo y llegó a ser una muy buena iglesia. En aquellos días Pablo fue acusado injustamente, agredido y fue a la cárcel. Fue azotado en Filipos. Fue a parar a la cárcel y con su acompañante oraron y cantaron a la medianoche himnos a Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas cayeron. ¡Qué experiencia! El guardacárcel se convirtió, lavó sus heridas en la espalda. Pablo los bautizó a él y a su familia. Fue algo extraordinario. Allí comenzó una gran iglesia, la iglesia de los filipenses. Desde aquel momento de la fundación habían pasado 11 años y Pablo les escribe esta carta. Ahora Pablo estaba preso en Roma. En Filipos habían cantado unas 5 horas ahí. Había estado preso unas 5 horas. Habían cantado un rato y las cadenas cayeron. En Roma ya llevaba varios años prisionero, porque había estado prisionero unos días en Jerusalén, unos días en Cesarea, unos años en Cesarea, y en Roma estaba en prisión domiciliaria y había cantado y orado, pero la cárcel no se había abierto. Esto de por sí es una gran lección. ¿Cómo perseverar en la fe cuando hay adversidades? Y escribiendo a los filipenses, él destaca su gozo, su regocijo, aunque sufrió tantas adversidades. Fundó esta iglesia en el segundo viaje misionero, luego continuó el tercer viaje misionero, fue a Jerusalén. En Jerusalén los judíos lo acusaron, mal lo acusaron, injustamente. Quedó preso bajo autoridades romanas. Pasó 2-3 años preso en Cesarea. Lo trasladaron a Roma y en el traslado, varios meses por el Mediterráneo, lo perdió todo en el naufragio. Un naufragio impresionante. ¡Cuántas adversidades! Yo a veces me quejo y digo, pero no me puedo quejar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vemos aquí un hombre que ha sufrido tantas adversidades, pero uno lee la epístola a los Filipenses y él no se queja en ningún momento, se sobrepone a las adversidades, se replantea la vida y asume el día que le toca vivir con gozo. Él quería ir a Roma y a las calles de Roma y a la sinagoga de Roma, llegar predicando el evangelio como lo hizo siempre. Dios lo llevó encadenado y lo tuvo encadenado y preso en prisión domiciliaria, en una casa alquilada, 2 años más. Encadenado a soldados romanos, todos los días le testificaba a los soldados romanos, de manera que muchos se convirtieron y llevaron el evangelio a todo el pretorio, la guardia pretoriana romana. De esa manera entró el evangelio en Roma de parte de Pablo. Las familias de los soldados pretorianos se convirtieron. ¡Ah! Los planes de Dios. Y encerradito en ese lugar, lo fueron visitando varios pastores de distintos lugares. Llegaba el pastor, oraban juntos, estudiaban y él dictaba, otro escribía, redactaba las epístolas de la prisión y las reenviaba. Es decir, reenviaba al pastor de regreso con la epístola. Yo creo que escribió varias. Nos quedan en nuestra Biblia 4 coleccionadas. Las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. ¡Qué epístolas! Gracias a Dios que Dios lo encerró un poco, porque si no andaría predicando y enseñando por todos lados y no nos hubiera quedado escrito Filipenses, por ejemplo, o Efesios. Dios tiene planes que a veces no comprendemos. Y él se aguantó la situación, aprovechó la situación tal cual era. En Filipo estuvo 4 horas preso, oraron, cantaron y las cadenas cayeron. Ahora llevaba como 4 años preso. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar? ¿Me voy a enojar? ¿Me voy a deprimir? No, aprovechó
el tiempo. Esta epístola, fíjate, Filipenses 1:1, está escrita por Pablo y Timoteo. O sea que Timoteo estaba al lado suyo y otros colaboradores y los pastores que llegaban. Y esa casa era una casa de oración y de estudio. Los soldados romanos se convertían al oír el Evangelio y al ver la situación. Porque allí no se jugaba a la religión o a la vida social de iglesia. Allí se le ponía la vida a la fe, a la vida cristiana y al ministerio y al servicio a las iglesias y a la educación y formación de los pastores y al aliento mutuo. Vamos, dale. Por eso los soldados romanos se convertían. No solo porque le testificaban con un folletito. Los soldados romanos en 8 horas o 10 horas ahí observaban el espíritu de estos hombres. Observaban la actitud, observaban el empeño, el gozo. ¿Cómo no te vas a convertir? En esas circunstancias, 11 años después de haber estado en Filipos, Pablo escribe a los filipenses, junto con Timoteo. Él está luchando por un tema que fue un aguijón, una espina clavada en su alma y en su cuerpo siempre, los judaizantes. No sé si es el aguijón al cual él se refiere en la epístola, pero resulta que los judaizantes estaban libres judaizando las iglesias y él en prisión domiciliaria. Y te digo, en situaciones así uno puede llegar a decir, pero Señor, ¿cómo puede ser? Estos tipos están libres y yo que soy tu apóstol, tú me dijiste, tú me elegiste, te apareciste en un rayo de luz, tú me diste sabiduría, me llevaste al paraíso, al tercer cielo, me enseñaste un montón de cosas. Estos tipos están libres y yo acá. No es fácil todo lo que te camina en la cabeza en situaciones difíciles. No es fácil lo que pasa por el corazón. Te digo, es un ejercicio de aprender a pensar bien. Bueno, Filipenses 4. Todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna en esto, pensad. O sea, yo tengo que dominar mis pensamientos, replantearme la situación, replantearme quién soy, aprovechar las circunstancias aún adversas, porque Dios nunca se equivoca. En la epístola, él trató también con problemas internos en Filipos. Van 11 minutos, Joel, no me voy a pasar, son 25, van 11. En Filipenses o en Filipos también trató con problemas internos de la iglesia, porque fíjense capítulo 2, allí había 2 mujeres que habían sido compañeras de servicio del apóstol Pablo y tenían cierta contienda. Entonces, en versículo 3, capítulo 2, versículo 3 dice, los cristianos, atención, ayer y hoy, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo demás, por lo de los demás, lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús el Señor. Y ahí desde versículo 5 hasta el 11 va a hablar del Señor. Su gran ejemplo de humildad, humillación y entrega. Y el Padre, examinando su vida después, lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo. El Señor, siendo en forma de Dios, eso es forma externa, la palabra griega morfe, forma, se despojó de esa forma externa de Dios y tomó forma de siervo, ser humano. Se humanó. Eso es algo sensacional. Te lo digo en otras palabras, dejó la majestuosidad del cielo, dejó la cercanía ahí con el Padre y con los ángeles, dejó la custodia de los querubines y se hizo frágil bebé, custodiado por una jovencita mamá en los brazos de ella, custodiado por José, su padre legal, no biológico sino legal, esposo de María. Custodiado digo porque los soldados de Herodes,
el grande, venían con filosas espadas para matar bebés, querían matarlo a él, huyeron, vos sabés la historia. Él deja esa forma celestial de Dios, esa majestuosidad y la custodia de los querubines y se humanó. Y estando, sin dejar de ser Dios en ningún momento ni en ningún grado, deja esa forma externa de Dios y toma forma humana. ¿Está? En ningún momento dejó de ser Dios. Él es Dios en ser humano judío. Y estando en la condición de hombre, estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo para cumplir su misión. ¡Qué ejemplo! Siempre nos va a quedar grande ese ejemplo. Pero Él nos anima a ser como Él, serviciales, dispuestos, abnegados, entregarnos para Él. Se humilló hasta lo sumo a la muerte y muerte de cruz. El Padre lo resucitó, a los 40 días lo elevó al cielo y lo exaltó hasta lo sumo. Él es el gran Señor, el Adonai de Israel, el Kyrios, el gran Señor. Por tanto, teniendo tantos ejemplos, el de Timoteo, el de Pablo, para la vida, para el servicio, para el ministerio, para la obra misionera, teniendo tantos ejemplos y sumado el gran ejemplo del Señor Jesucristo, por tanto, dice Pablo, lo que vamos a leer. Fíjense, por favor, Filipenses 2, 12 al 18. Dice Pablo, por tanto, en base a todos estos ejemplos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación malvada, maligna, perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, asidos, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando leo ahí en vano he trabajado, ¿y cómo trabajó él, Pablo? ¿Cómo sufrió, luchó? Versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Seguramente los filipenses habían recibido la información de que Pablo estaba preso. Y se comenzaron a afligir por Pablo. Ellos levantaron una buena ofrenda, porque varias veces lo habían hecho antes en la obra misionera, en estos 11 años lo habían hecho varias veces. Levantaron una ofrenda en la iglesia y por medio de Epafrodito se la enviaron a Roma. Ofrenda por la cual él agradece en el capítulo 4 de esta carta, casi terminando. Estaba muy agradecido y estaba unidos a los filipenses. De paso había pasado varias veces después de la fundación de la iglesia por Filipos. Lo apoyaban y lo amaban al apóstol Pablo. Sin duda que se afligieron porque él estaba preso. Claro, lo habían conocido allá en Filipo como un muchacho tan dinámico, tan predicador, días discipulando, enseñando, predicando, soportando de última esa agresión que lo llevó a la cárcel y los azotes. Cantaron, cayeron las cadenas. Ahora llevaba 4 años cantando y las cadenas no habían caído. ¿Cómo estará? Sabemos cómo es. Debe estar caminando por las paredes, debe estar arañando todo de ansiedad por salir. Bueno, no, Pablo se había ubicado, había aprendido a pensar correctamente, a aceptar la voluntad de Dios y aprovechar el tiempo y las circunstancias.
pastoreaba, escribía, estudiaba, enseñaba, testificaba a los romanos, formaba pastores, los enviaba de regreso, les enviaba epístolas. Gracias a Dios tenemos esta. Ante tanto ejemplo, y sobre todo el ejemplo de Cristo, de su entrega y su humillación, créeme que a mí todos estos ejemplos me quedan grandes. Y cuanto más el gran ejemplo de Cristo. Pero en base a estos ejemplos que tenemos que procurar imitar, y el mismo Espíritu de Dios nos ayuda para seguir esa misma pasión que hubo en Cristo Jesús. Como dice, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Bueno, por tanto, dice, amados míos, versículo 12, como siempre habéis obedecido, no solamente aquellos días que pasé con ustedes en Filipos, en presencia de ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Obviamente Pablo no está hablando del evangelio de salvación. Para la salvación del pecado y del mundo y del infierno tenemos el Salvador. Pero Pablo aquí dice, ocupaos en vuestra salvación, y quiere decir en todo este emprendimiento de Dios que es salvación, pero ocupaos en la vida cristiana, en vuestra santificación, en vuestro esfuerzo, en vuestro servicio. Ocúpense, dale. No sea que ahora que ya sos salvos vivas descuidadamente. No. Ocupate en esto que Dios está haciendo en nosotros. Ocupaos con temor y reverencia. Mira los grandes ejemplos que tuvimos. Mira el Señor, cómo descendió para buscarnos y salvarnos. Entonces, ocupate ahora, podríamos decir, de la vida cristiana, de la santificación y del servicio. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sí, Dios lo produce en su palabra, por su palabra, lo produce por su Espíritu Santo operando en nosotros, y lo produce en nosotros observando los ejemplos. Por eso, cuando hice el programa radial, hoy escuchaba un poquito el programa radial, tengo programa radial yo, lo pueden escuchar en www.semillasalaire.com.ar. Si alguno está interesado, se lo digo más tranquilo después. Y observaba este párrafo, lo escuchaba con audífonos este párrafo, y le puse un título, dice, ocupémonos en seguir adelante hasta el día de Cristo. Otro título podría ser, ocupémonos con gozo en la perseverancia de la fe. Claro que sí, dice, ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación, porque es Dios el que está trabajando en nuestras vidas. Dios es el que produce en nosotros el querer, por su buena voluntad, por la palabra escrita, por el Espíritu Santo, por la exhortación de los hermanos, de los líderes, por el ejemplo de otros. Produce querer. Tiene que haber un interés de parte nuestro, tiene que brotar de dentro nuestro el deseo de hacer emprendimiento. Mire, el Espíritu de Dios nos capacita dándonos dones espirituales. Y allí con el don viene ese fuego, esas ganas de hacer emprendimientos, viene esa aptitud para servir, aptitud con P, de ser aptos, porque antes éramos ineptos para servir a Dios, ahora somos aptos, y nos capacita y nos da vigor, nos da energía espiritual, nos da creatividad. Entonces dice Pablo, ocúpense, dale, Dios produce el querer como el hacer en nosotros, dale por su buena voluntad. ¿Puso algo Dios en tu corazón? Ahora te lo digo a vos, lo podemos decir hoy. ¿Puso algo Dios en tu corazón? Desarrollalo, hace un emprendimiento, que no quede solamente en un sueño que anhelo hacer. Ponelo en forma de proyecto, da pasos después para lograrlo, para hacerlo, emprendimiento. Dios produce en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. Hagan todo, dice, sin murmuraciones ni contiendas. Versículo 14. Haced todo, todo es todo. Sin murmuraciones, sin quejarse, y contiendas sin pelear. Bueno, había dicho antes, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Hacedlo todo para el servicio al Señor, la gloria al Señor, el bien del prójimo, el bien de la iglesia, tu parentela, tus conocidos. Y para que seáis irreprensibles y sencillos en el mundo donde vivimos, que nadie tenga reproche de vos, como diciendo, sí, este se congrega ahí, pero este va a la iglesia de acá, pero sabía de este va al instituto bíblico, pero no, que seamos irreprensibles, que nadie tenga que decir nada malo de nosotros, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Y cuánto que se está pervirtiendo el mundo hoy con la diversidad de sexo y todo eso, con la corrupción social, con la corrupción política. Veo políticos mentir e instalar ciertas cosas que ellos dicen que es verdad o que las cosas son así y son mentiras. Se está corrompiendo el mundo y la sociedad en que vivimos. Y en medio de eso tenés que ser luz. Somos luces, alumbramos, y todo en función o con la meta mirando hacia el día de Cristo. Y dice Pablo, para que yo no haya corrido o trabajado en vano. Trasladado a nuestra experiencia es para los que estamos al frente y predicamos y enseñamos, no hayamos trabajado en vano. Y trasladado a ustedes es te esforzás y luchás y lo tratás de hacer mejor, para que no hayas trabajado en vano. Y lo hacemos en una perspectiva. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo en los cielos. Y Él nos premiará, nos evaluará, nos recompensará. Y todo este camino, dice, asidos, versículo 16, a la palabra de vida. Esta es la palabra escrita de Dios. Ese es el nombre de esta organización. Palabra de vida. Dice, asidos, aferrados a la palabra de vida, a la palabra escrita de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y no importa lo que pase, va a decir versículos 17 y 18. Bueno, en la misma epístola dice, espero salir de esta cárcel y seguir sirviendo a Dios. Pero pase lo que pase, versículo 17. Aunque seas derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, no importa, me gozo y me regocijo. Está diciendo, si me van a matar el imperio romano, si voy a sufrir más adversidad, no importa, la sufriré, me gozo y me regocijo de hacerlo en el Señor y por el Señor y para el Señor. Y asimismo, versículo 18, asimismo, nosotros y ustedes. Dice, regocíjense siempre en el Señor. Y varias veces lo dice en esta epístola. Estaba preso, estaba limitado, buscó formas de servicio, escribió, aprovechó el tiempo, luchó, soportó. Vamos, nosotros también. Hemos llegado el martes, hemos llegado el lunes, con mi señora he llegado el lunes, ustedes también han llegado para el segundo semestre. Vamos, esfuércense, aliéntense unos a otros, hagan todo sin quejas ni contiendas, para el Señor, con miras al tribunal de Cristo. Allá el Señor nos va a premiar. Haced todo esto para la gloria del Señor. El Señor les bendiga, les desarrolle y les utilice grandemente. Amén. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra escrita que nos hace tanto bien. Gracias por Filipenses,
el ejemplo del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a estudiar, ayuda a los estudiantes a estudiar como él estudiaba. Pablo, preparado desde niño a los pies de Gamaliel en Jerusalén, estudioso de las Escrituras hasta el último día, porque en la última epístola le pide a Timoteo que les lleve los pergaminos. Erudito ejemplar, ayuda a los estudiantes y a nosotros también, Señor, a seguir estudiando las Escrituras. Pablo, ejemplo de esfuerzo y obra misionera y fundación de iglesias y evangelización y corrección de errores y enseñanza. Y ante el sumo ejemplo, Señor, el Señor Jesucristo, su entrega, su exaltación. Por tanto, Señor, ayúdanos a ocuparnos de esto que llamamos vida cristiana, servicio, ministerio. Ayúdanos a desarrollar lo que pones en nuestro corazón, Señor, para crecer, para servirte, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a esforzarnos, a soportar situaciones adversas y a tener la mira en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, porque ahí recibiremos justa recompensa y ahí nos gozaremos y alegraremos tanto. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a pensar correctamente y a disfrutar esto que tú nos has dado, a regocijarnos en el Señor siempre. Gracias, Señor. Todo esto lo razonamos desde tu palabra escrita por operación de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Genéralo en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Disculpe que me pasé 5 minutos. Dios le bendiga.